gustaría a mí que tuviéramos, ¿usted me entiende, doctora? Sexo... Virtual. Virtual. Mi intención con el dúplex era seguir jugando al sexo virtual. Ah, siempre le hizo falta el re, porque es que el tic-tac, yo Mira. quería el tic-tac, y él con su... ¿En algún momento ustedes consumaron el matrimonio? ¿Tuvieron un Claro, sexo real? doctora. El títere ahí a medias, pero lo consumí, doctora, me tocaba. No lo... Porque no... Nosotros tenemos una hija de 2 años. Ella está sufriendo de trastorno de sueño. Llora, se orina. No la voy a dejar aquí en este país. No se va a quedar. Él es irresponsable, inmaduro. Este es el padre. ¿Qué Mañana. madre le da un cuchillo a una niña para que juegue? Algo está sucediendo con la niña. Eso no es normal. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El empresario informático estadounidense Bill Gates dijo: el Internet no tiene peligro. Los peligrosos somos nosotros, los usuarios. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, es verdad. ¿Qué culpa le echamos al Internet de todo? Pero eso no se maneja solo, señores. Son los deditos de nosotros los que empujan los botoncitos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Es muy incómodo que uno inocentemente está cuidando a su bebé y venga otro pervertido y me esté mirando estas. Yo no lo hago de malo. Simplemente yo tengo que ver cuando ella se levanta, cuando desayuna, hasta cuando se acuesta. Porque ella es mía, su bebé es mío. Toda ella me pertenece, de arriba abajo, por delante, por detrás, toda es mía. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Qué bien. Carolina, estás demandando a Ronald. Sí, señora. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, él es mi esposo actual. Lo que pasa es lo siguiente, lo estoy demandando por $20,000 porque es una, perdóneme la palabra, una porquería. Me dañó mi intimidad, mi integridad como mujer y con mi hijo. Dañó mi vida privada. Pero tú le estás pidiendo $20,000 y Es no le correcto. estás pidiendo el divorcio. No, doctora, yo no me quiero separar de él, que quede claro, no me quiero separar de él. Quiero decirles que es una persona que está dañando mi integridad con mi bebé. Se ha metido en todas las redes y ha publicado mi vida privada. Pero, ¿Qué he publicado? Pero un momentito. Tu bebé que no es bebé de él. Doctora, yo le quiero explicar A ver, explícame. todo desde el comienzo. Resulta que ya hace 1 año y medio nosotros nos conocemos y llevamos de casados 8 meses. Bueno, yo tenía 4 meses de embarazo, yo estaba lejos. ¿Dónde tú estabas? En mi país, ¿Qué es dónde? Colombia. Ok. Doctora, yo tenía una relación con el papá de mi hijo, pero por crisis nos separamos. Yo sola, con un pipón así de grande, yo dije, tengo que hacer algo. Le conté a mi familia, me fui a un café internet, investigué y resulta que hay parejas matrimoniales que pueden tener una relación y conseguir uno gringo para los papeles. Yo dije, aquí yo puedo solucionar mi vida. Pero mi familia dijo, Carolina, ¿qué te pasa? ¿Tú estás loca? ¿Quién va a estar responsable de ti y menos con un bebé? Claro. Yo. Sí, lógico. Pero yo como Dios santísimo, Él me escucha, Él sabe cómo ha sido mi situación. Ajá. Mira, yo entré y lo encontré a él, bella persona. Y le dijiste todo, que estabas Divino, embarazada, todo. Me conoció todo, tal cual, espectacular. Pero usted sabe, doctora, que
uno cuando está embarazado, uno se calienta, doctora, uno le dan ganas, doctora. O sea, yo, y pues tanto tiempo sin estar con un hombre, él me pedía a mí que tuviéramos, ¿usted me entiende, doctora? Sexo Virtual. Virtual. Ajá. Doctora, a mí me encantaba, porque ¿para qué? O sea, no le voy a negar, yo caliente, doctora, mire, yo con mi piponcito así, yo, doctora, yo quería más, pero pues obviamente, lógico, él me pedía que, y yo tras, Y lo y con mi disfrutábamos barrigón, mucho, doctora. pero él es feliz, doctora. Mucho. Él Me le encanta. encantaba, doctora, yo feliz, porque claro, me hacía sentir cosas, yo nunca me lo he hecho, pero sea- como uno embarazado se siente tan Sí, sí, caliente, ya yo quería que por todo lado, pero pues la verdad, aquí pues me da pena y todo, pero uy, sentía delicioso, doctora. yo sé. Ok, entonces, tenían esta relación sexual virtual. Sí, lo Perfecto. máximo, la machera. Ok, Entonces él, muy lindo, se enamoró. Obvio, es que ya, bueno, doctora. Él se enamoró y me dijo, vente para acá, te ayudo con... Yo, obvio, por los papeles y por mi hijo, la criatura, todo. Llego a los 7 meses, doctora. Con una visa de fiancé. Claro, porque pues obviamente De me dan los compromiso, yo le papeles, saqué una por eso visa no de me quiero compromiso. separar. Una visa Disculpe. de prometido. Correcto. prometido. Entonces, él ya llega el momento de la intimidad, nos casamos al otro día y llegamos a la noche para tener, pues, como toda pareja. Yo me tenemos imagino que debe haber sido un momento increíble, sí, porque... fue virtual, riquísimo. Claro, sí, Imagínese, yo dije, Diosito lindo, ¿qué me espera? ¿Y qué pasó? Uy, sí, doctora. ¿Qué pasó? Ajá. No, el señor... Ya llegamos al punto, yo pues obvio me toca, usted sabe, doctora, por Sí, detrás. sí, sí. Y el chico aquí, mi esposo actual, bellísimo él, saca la cámara, no, perdón, con esa, y saca la cámara del celular, el desgraciado viene, me filma, doctora. Pero con esta se coge el títere y se lo jala. ¿Y yo qué, doctora? Yo con ganas, pues yo obviamente yo... ¿Y no te tocaba? No me tocaba, doctora. Pero ella me conoció así, Ahí doctora. empezó todo, no, un momento, yo sé que virtualmente las cosas es diferente. Yo obviamente pues lo complacía en todo, doctora, porque lógicamente es mi esposo. Entonces, yo Pero accedí. entonces, ¿en algún momento ustedes consumaron el matrimonio? ¿Tuvieron un Claro, sexo real? doctora, algo, porque Dios mío, me tocó borracho, casi ahí, el títere ahí a medias, pero lo consumí, doctora, me tocaba. No lo... Porque no, usted, no. Por eso, pero Yo lo me disfrutaste. No, el tú- matrimonio, no que consumiste. Sí, doctora, sí, es que obvio me toca porque por mi hijo, doctora, por mi hijo, por mi criatura que venía en camino, yo tenía que, su merced sabe que aquí están leyes del país de, si uno no consuma, pues, Pero ya, claro, con el títere, claro. pues, me tocaba alguito. No, claro. Bueno, doctora. Pero no entiendo por qué te quieres divorciar. Ok, espérate. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, doctora, pasa entonces a seguir que yo ya, después de eso, yo dije, ya no más, ya no soporto más, Claro, me separo. claro. Porque no, No, yo te bueno. entiendo. Doctora, es que usted sabe que uno queda, si a uno le dan antojos en el embarazo, Después del embarazo es peor. Yo todavía estoy esperando, pero no, por eso me separo. Entonces él me dice, yo le digo, me voy, me largo. Y él, mi amor, no te vayas, yo te doy, él tiene un dúplex y me da la parte de Sabes al que yo lado. te amo. Yo dije, yo lo vi bien, me fui con mi hijo. Pasa el tiempo, yo lo vi viable que traer al papá de mi hijo. Ajá. Yo lo traje acá de Colombia. Trajiste al papá de tu Sí, hijo sí, que estuviera señora, aquí sí, contigo. Sí, porque está visto que cuando uno amamanta a su hijo, cuando están los padres juntos, es mejor el crecimiento de ellos porque nacen, o sea, están con más seguridad. Ok. Psicológicamente es mi así, hijo, yo lo he y usted leído, sabe ¿no? que es mi Ahora, hijo. pero Ok, usted sabe perfecto. que- Vamos a hacer un corto receso acá. Sí, y señora. entonces a la vuelta me terminas de explicar cómo se dio esta convivencia, tú en un lado del dúplex con el niño, el padre biológico y el señor del otro lado, y ahí es que me tienes que explicar qué fue lo que pasó, cómo es que él te ha dañado, que tú quieres esos $20,000 de daños y perjuicios. Regresamos después de este corto receso. Quiere a su hijo, que es mi hijo legalmente. No, no es tu hijo. Yo no lo hice, pero es mi hijo. No es tu hijo, pero obvio que no lo ibas a hacer, ¿cómo? Si nunca. En cambio, el papá de mi hijo sí. Pero tú me Ese conociste sí, así, tú chiquito, disfrutaste pero así. todo, el Tú me chiquito, empezaste a pero- disfrutar no, así, no, no, simplemente. Caso cerrado.
Entonces, cuando viene el papá de mi hijo, yo quiero tener de pronto intimidad con él.